Alberto Bretinec, senador nacional por la provincia de Río Negro. Senador, ¿cómo le va? Aquí Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente, los saludamos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buen viernes, un gusto compartir estos minutos. Gobernador, hay todo un debate en torno a cómo debe debatir el Senado. Me parece que es más que un tema constitucional, tengo entendido, que un tema de labor parlamentaria, es decir, del reglamento interno de cada Cámara, ¿no? Sí, mire, nosotros hemos planteado esta semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una visión distinta, que la Corte analice si los artículos 66, 71 y 84 de la Constitución Nacional nos impiden o no al Congreso sesionar de manera virtual o de manera remota. Si usted mira, los tres artículos están pensados en aquellos momentos en los cuales las tecnologías no existían y nadie hubiese pensado que estemos viviendo esta situación que estamos viviendo hoy de aislamiento. Por lo tanto, más que los reglamentos internos de las dos cámaras, nosotros desde Juntos Somos Río Negro lo que hemos planteado es que la Corte diga si es constitucional o no sesionar de una manera remota y virtual. La Corte ha opinado muchas cosas y de distintas maneras, y a mí me parece que en esta situación de extrema anomalía que estamos viviendo a partir de la pandemia, la Corte también tiene que hacer su aporte colaborando con la institucionalidad del país. Y ahora, la institucionalidad del país, ¿qué significa? Que si el Congreso Nacional necesita sesionar de una manera que no es la habitual, después no nos encontremos que los mismos intereses de siempre impugnan esas leyes. Por un amparo, por ejemplo. Usted dice por un amparo, porque presenten un amparo ante la justicia cualquiera y diga que cuestionen el impuesto a la riqueza. Un amparo o una cautelar. Mire, por ejemplo. El Congreso, si sesiona, tiene que sesionar no por las cuestiones normales que tengan que ver con la salud, porque el presidente lo está haciendo y lo está haciendo bien. Y no creo que haya una ley que tenga que sancionar el Congreso que tenga que ver con la estrategia del gobierno nacional relacionada a la lucha contra la pandemia. Si el Congreso tiene que sesionar, son por aquellas cosas que tienen que ver esencialmente con algunos aspectos de la economía. La parte impositiva, por ejemplo. Impuestos impositivos, impuestos a las ganancias, balances, el impuesto, bueno, esto que se está hablando tanto de las grandes fortunas, y una ley de estas características, sin tener nosotros como en el caso nuestro como senadores, la certeza de que después, si llega a la justicia, no va a ser impugnada, o si es impugnada, tengamos un dictamen favorable, creo que es una jugada de mucha previsibilidad. En términos jurídicos de la doctora Fernández. Yo lo que no entiendo, senador, es esto. A ver, si es un tema del reglamento interno de la Cámara de Senadores y también de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque no es la Constitución dice que tienen que sesionar ustedes tete a tete en el recinto, o habla de promulgar leyes. Porque la Constitución habla en todos los artículos de la presencia. De la presencia. Y ahí estaría la inconstitucional que se podría marcar frente a una ley. Claro, porque usted piense que la Constitución arrastra desde la época en que se venían los diputados y los senadores en aquel momento en carreta. O tardaban 4 o 5 días para venir del norte y del sur a Buenos Aires. Como está pensada para la presencia física, cuando habla del recinto, cuando habla de los presentes en el lugar, cuando habla de citar a su espacio a los ministros o a otras personas. Entonces, está pensado en la presencia física. Ahora, hoy estamos viendo una situación anómala desde todo punto de vista. Lo que necesitamos es tener la tranquilidad de que sesionando de otra manera que hoy, con la tecnología que hay... se podría hacer perfectamente bien. Tenemos identificación facial, tenemos identificación dactilar, se conocen todos, hay distintas maneras de dar un afirmativo o un negativo o una abstención. Es decir, hoy con la tecnología que hay en Argentina y en cualquier lugar, es absolutamente claro y transparente cualquier sesión que podamos llevar adelante. Entonces, lo que estamos hablando acá es de previsibilidad jurídica. Claro, porque el tema de los senadores es que si no, por la ley argentina, ustedes deberían convocar una asamblea constituyente. Porque si no hay manera de reformar el estatuto de la Cámara de Diputados y Senadores, tiene que ser, o digamos, la función de cada Cámara en materia constitucional. Si no están sometidos a hacer una crisis de pandemia, a cualquier amparo. Exactamente. Yo creo que estamos hablando de esto, como son cosas importantes,
que tienen que ver con los intereses del Estado argentino y los intereses de los Y particulares. las herramientas que necesita el presidente para poder ejecutarlas. Yo comparto que necesitamos de la Corte una certeza. Claro. Y esa certeza es, la Constitución nos permite hoy sesionar de manera virtual y remota, o la Constitución no nos permite. Entonces, es una interpretación, porque el único que interpreta la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Sí. Que- A ver, Sí. le consulto porque hay una versión de que podría haber novedades, ¿no? Parece que se resolvió la forma de que Rosati y Lorenzetti pudieran firmar. Esta es una versión solamente, la verdad que todo esto hay que confirmarlo, habrá que estar atentos, pero que podría ser rechazado el pedido de Cristina Fernández de Kirchner. Rechazado no significa que el Congreso no pueda avanzar, digamos, en los procedimientos, sino en el caso hipotético de que hubiera un rechazo, lo que la Corte de alguna manera también estaría diciendo es: nosotros no nos ocupamos de esto porque, bueno, no hay caso o por lo que fuera, por todo lo que ya hemos hablado estos días, pero dejamos las puertas abiertas porque ustedes son un poder independiente, pueden avanzar con las sesiones de la manera que decidan, por ejemplo, de manera Es lo que virtual. yo me pregunto, porque a ver, es un poder independiente por legislativo y judicial. Sí, yo hablo son dos cosas distintas, si me permiten. A ver. Hay una causa judicial, que es la que dictaminó el procurador, que habla de los reglamentos internos de las cámaras. Sí. Sí, Nosotros estamos planteando de la constitucionalidad. claro. De Pero- las Es decir, leyes. si la Constitución, así como está redactada hoy... Pero porque usted nos ha realizado un permite- pedido en paralelo, ¿no? Estamos hablando de dos pedidos diferentes. Uno es dos de pedidos- de Cristina dos- de Fernández dos de pedidos Kirchner y diferentes. otro es el Claro. suyo. Esto hay que aclararlo porque usted se expide, usted realiza el pedido para que la Corte se expida respecto de la constitucionalidad. Este es un punto, me parece fundamental, Oh, para que está pero- del otro lado lo tenga claro. Esta corte nos ha enseñado, y ha sido muy opinable y de mucha opinión de ustedes los periodistas y de todos nosotros, de que interpreta la Constitución de acuerdo a la conveniencia. Cuando quien quiere la gobierne. interpreta muy literal, y cuando quiere la interpreta dinámicamente. Esta es una interpretación dinámica. Si uno la mira la Constitución literal, yo creo que la Constitución no nos permite sesionar remotamente. Ahora, si la veo desde el punto de vista dinámico, es decir, miro la Constitución en esta situación de hoy, yo creo que con las precauciones de transparencia se puede llegar, se puede sesionar de manera remota Claro. y distancia, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos esta participación de la Corte en este momento tan raro, tan difícil, tan anómalo, Claro. para que aparte de esto aventemos cualquier sospecha que pueda tener la oposición o Sí, un grupo. o abrir una ventana para un amparo. O una medida una cautelar. medida cautelar. Claro, una Una medida. medida cautelar. Alberto, Claro. déjeme Esto decir también- que hay jueces, bueno, en el caso de Rosenkrantz y de Rosati, en un momento ellos casi ingresan a la Corte Suprema por decreto, ¿no? Recordemos Hay que que no fueron recordarlo. ellos mismos los que en ese momento discutieron eso porque les parecía irregular, sino que hubo una gran polémica y bueno, a partir de ahí es donde los legisladores comenzaron a buscar la otra vía, pero en realidad su llegada, por ejemplo, a la Corte iba a ser por esa vía, ¿no? Y alguien Esto le también hay dijo, que mirá, recordarlo. En estos esto no es momentos, muy sano, dijeron. en este momento hubo muchas voces que se expresaron en contra de eso y también, bueno, en este momento recordar que es la misma Corte que en los últimos 4 años permitió de alguna manera que la justicia funcionara de la manera que funcionó, ¿no? Ahora, en momento de emergencia, bueno, habrá que ver cómo se Y convierte. tenemos también medidas cautelares Claro. en distintas áreas que tienen años y algunas medidas Sí, cautelares claro. que tienen décadas. Claro, sí, es verdad. Estamos hablando de esto. No vaya a ser cosa que digan sesionen como ustedes quieran y después nos encontremos con algún juez de algún juzgado federal de cualquier lugar Claro. del país que trabe por una medida cautelar una decisión en estas circunstancias del Congreso. Por eso que yo creo que es clave. La Corte tiene la obligación de decirle al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo Nacional hasta dónde el Congreso hoy, en lo que está pidiendo, está facultado para avanzar. Y lo Bien. tiene que decir. No puede ser, en este caso, vamos a hablar claramente, lavarse las manos. No son momentos para lavarse las manos, son momentos para ser absolutamente concretos y como poder del Estado que es, tiene que definir claramente cuáles son las condiciones que en esta situación anómala el Congreso Nacional puede... No, porque es puede una sesionar. estamos frente a una pandemia, que es algo que no ocurre de hace años. Sí, creo que Ha nunca. cambiado la vida a todos, A todo y todo. no solo por lo que significa el miedo a la enfermedad,
la pérdida de vidas, sino la forma de relacionarnos de todos nosotros. Sí. Así que, por lo tanto, esperemos que tengamos un fallo acorde a las circunstancias que estamos viviendo. Alberto, muchísimas gracias, senador. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Que Buen pasen fin de bien. semana. Gracias.